Árboles generales. Buen día. Un árbol general es un árbol que tiene una colección de nodos. Esto ya lo conocemos. El árbol binario también tiene una colección de nodos. Puede estar vacía, sería un árbol vacío, o puede estar formada por un nodo distinguido R, llamado raíz, y un conjunto de árboles T1, T2, T sub K, tal que K es mayor o igual a cero, y esos serían sus subárboles. Acá es donde está la diferencia entre árbol general y árbol binario. El árbol general puede tener 0, 1 o más hijos. El árbol binario solo podía tener máximo 2. Así que por eso nos dice que tiene un conjunto de árboles, X, eh, subárboles, llamados subárboles, donde la raíz de cada subárbol TDI está conectada a R por medio de una arista. Básicamente esto es de lo que hablamos cuando hablamos de un árbol general, ¿no? Es un árbol que tiene, eh, o sea, es lo primero que uno se imagina porque puede tener más de dos, entonces la mejor representación es, mira, si puede tener más de dos, entonces puede tener tres. Bueno, esta es mi manera de representar el árbol general. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque este dibujo, si bien es más lindo, siento que no representa bien cómo acceder a los hijos de cada nodo raíz, digamos, o cada nodo en sí. Entonces, para mí, esta es la mejor manera de verlo porque vos tenés un nodo y ese nodo tiene una lista de nodos, ¿no? O sea, que adentro tienen un nodo a su vez y pueden tener una lista con nodos, bueno, creo que se entiende. Si lo vemos así, bueno, siento que se pierde un poco esto de cómo se accede. Pero bueno, básicamente tiene una lista de hijos. También lo podemos ver de esta manera y está bien. Bien, esto es igual a esto. O sea, cuando ustedes ven esto es porque están viendo esto. Como les decía, este puede tener un hijo y sería una lista de uno solo y bla, bla, bla. Eh, Son nodos con una lista. Bueno, vamos a ver los recorridos, que es lo que nos interesa. Y a partir de los recorridos, la verdad es que puedes hacer después cualquier cosa. O sea, necesitas un poco de lógica y puedes ser quien quiera ser. Bueno, preorden. Se procesa primero la raíz y luego sus hijos. Esto, como siempre. Primero la raíz, después los hijos. Preorden. Primero la raíz y luego sus hijos. Y luego sus hijos. Y luego sus hijos. Bueno, el pseudocódigo de este programa es este. Public void preorden. Imprimimos primero el dato. Obtenemos la lista de sus hijos. Mientras la lista tenga hijos, obtenemos ese hijo a uno y hacemos que ese hijo llame a preorden. Entonces, el código para hacer este programa es muy sencillito. Es literalmente igual que el pseudocódigo. Public void preorden, system out println, this.getData, imprime el dato. Hago una variable tipo lista de nodos de árbol general que le pongo children y a esa lista le pongo los hijos de this, digamos, ¿no? Del nodo que estoy ejecutando en este momento. Y digo, para cada hijo de la lista children, para cada elemento, para cada elemento de la lista children, le puse child porque, bueno, en realidad estaba puesto así ya, creo que la cátedra lo puso, pero tiene sentido, ¿no? O sea, para la lista de hijos tomas un hijo solo y a ese hijo lo llamas con preorden y después el siguiente y al siguiente. Acá solo va a entrar si tiene hijos. Es decir, si esto está, tipo, este entra, el 11 no va a entrar al for, porque no tiene lista de hijos. Entonces va a terminar la ejecución. Bien, acá el ejemplo paso a paso. Entonces, tenemos este árbol de ejemplo y tenemos este código. Entonces, ahora es this, ahora es este. Entonces, entra y se imprime. Es lo primero que hace, ¿no? Acá. Y después, esto lo puse en amarillito porque es la parte para mí más importante de lo que sucede. Después en children nos traemos a los hijos. Entonces, ahora children tiene esto, ¿no? Y después dice, para cada hijo, es decir, empieza a iterar sobre los hijos. Primero child va a ser el primer elemento y llama a preorden con child. Entonces, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Este entra y se vuelve this. Entonces, system out println, dije data, imprime 10. Y después hace lo mismo. Toma los hijos, los pone en children y child se vuelve el único hijo que tiene, que es 11, y llama preorden con ese 11. Entonces, el 11 es el que ahora es this. Entonces se imprime. Y acá, cuando quiere tomar la lista de hijos, no tiene hijos. ¿Ok? Entonces, bueno, acá me adelanto un poco, pero como no tiene hijos, no entra acá. Y bueno, termina. Bien, ahora que terminamos como con esta parte, despausamos, digamos, donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en que
el 10 llamaba a su hijo, pero nos faltaba seguir recorriendo los hijos de el uno, digamos. Entonces, ahora child, o sea, el for itera al siguiente elemento, que es el 20. Entonces, child ahora es el 20, por ende, this ahora es el 20. El que entra acá, el 20, se imprime y después toma a sus hijos. Ahora, como no tiene hijos, no entra y termina, digamos, la ejecución del 20. Entonces, continuamos con iterando los hijos del uno. Nos quedaba el 30, entonces this ahora es 30. Me quedo sin lugar en el output. Entonces se imprime, no, entra acá, se imprime em, y toma la lista de hijos, los pone en children y ahí itera sobre los hijos del 30. Para el 31, para child, llama con preorden, se imprime el 31, toma la lista de hijos, no tiene, termina la ejecución, se despausa y pasa a iterar sobre el 32. Entonces llama preorden con el 32, están publicados acá, con el 32, se imprime y terminamos con eh, terminamos con la iteración de estos tres. Entonces acá el 1, digamos, se había quedado acá, termina de iterar los tres, y acá termina, y acá termina. Y bueno, ahí terminó, digamos. Esa es la salida. Vamos con el orden. Se procesa el hijo izquierdo, luego la raíz y último los hijos restantes. Este es medio raro, porque bueno, como verán, el inorden en el binario era como, bueno, hijo izquierdo, raíz, hijo derecho. Como que era muy fácil ver ese en medio o la raíz en medio. Pero acá no hay un, tipo, a la mitad te imprimo la raíz, sino que es primero el hijo izquierdo, que el hijo izquierdo vendría a ser como el primer hijo en realidad, no es como el hijo izquierdo. Eh, Después la raíz y después el restante de los hijos. Eso es raro, la verdad es que es raro. Bueno, entonces el pseudocódigo es public void inorden. Si tiene hijos, entonces tomo al primer hijo y lo llamo con el inorden, o sea, llamo recursivamente. Después proceso la raíz. Y si tiene más de un hijo, recorro el inorden de los demás hijos. Es decir, acá lo tendría que haber remarcado esto porque es muy importante. Creo que lo remarqué. Entonces, public void inorden. Primero tomo la lista de hijos, ¿no? En children pongo la lista de hijos del árbol. Pregunto, si tiene hijos, entonces agarro el primer hijo, que sería el que está en la posición 0, por eso me hago un get 0, y llamo con ese hijo a inorden. Entonces, cuando pasa esto, el primer hijo entra acá, intenta tomar a sus hijos, a su vez, bueno, y así sucesivamente después lo imprime, y después si le quedaron hijos, pues está este for, que es tipo a partir del segundo hijo, o sea, el que está en el índice 1, porque recordemos que el primer hijo está en el índice 0, eh, hasta que se termine la lista, llamo. Es raro, o sea, es raro. Bueno, entonces, vamos con el recorrido step by step. Entonces, tomo, o sea, primero estoy en el 1, vengo acá, tomo la lista de hijos y los pongo en children. Y después vamos a visualizar esto indexado porque siento que es la mejor manera para este recorrido en específico. El hijo 0 es este. Entonces, pregunto, si tiene hijos, que sí los tiene, entonces agarro el primer hijo, que es el de la posición 0, y envío el mensaje a este inorden o llamo a la función con el primer hijo. Entonces ahora el 10 se vuelve this, digamos, y toma los hijos, ¿no? Entonces ahora estamos en esta parte, digamos, en la que yo en children tengo al hijo de este. Y pregunto, si tiene hijos, que no tiene, entonces no entra acá. Entonces pasa directamente al system.println, ¿no? Y lo imprime. Y después dice, for bla 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 bla, no pasa nada ahí. ¿Qué pasa? Este es el mal llamado del 1, ¿no? O sea, estábamos en esta parte en la que tomamos a los hijos, o sea, si tiene un hijo izquierdo, un primer hijo, hacemos algo con ese hijo y vuelve de esta ejecución, digamos, y entra al system out println this.getData. Entonces se imprime el 1. Es bastante difícil a veces, incluso cuando tenés un dibujo como acá y el código al lado y como toda la pantomima, seguir los llamados recursivos. A mí me gusta, como había hecho en otros videos, dibujarlo en una pila, pero en el parcial a veces es difícil ponerte a escribir tipo, bueno, nada, mi recomendación es que hagan eso, o sea, que se dibujen una pila y que empiecen a seguirlo así, por lo menos las primeras veces. Pero bueno, a mí me sirve siempre. Cuestión. Entonces, me había quedado acá, imprimo este, y ahora para el resto de los hijos, o sea, de acá para allá, ay, de acá para allá, llamo con inorden. O sea, ya que ahora llamé con este, digamos, y ya cumplí con este, vuelvo a la raíz, la imprimo y ahora sí puedo continuar con los otros hijos. Entonces acá dice, a partir de
este hasta que se termine la lista, ¿no? Porque se toma el tamaño de la lista, que sería 2, y llamo con inorden. Entonces, sería 2, dije, sería 3, perdón. Llamo con inorden. Así que entra, obviamente, con el 20, con este, acá, ya estamos parados acá, y este llama al inorden con el 20. Entonces, toma la lista de hijos, no tiene hijos, pasa acá, sí, bueno, esto pasa. Si no tiene hijos, no, entonces se imprime el 20, y ahí, bueno, no entra el otro for. Entonces pasa al 30. No moví la flecha. Bueno, pasa al 30. Cuando entra el 30 acá, toma la lista de hijos, o sea, children pasa a valer 31 y 32, y dice, sí, this, que ahora es 31, has children, entonces no tiene hijos, imprime el 31. Termina la ejecución. Entonces, ¿a dónde vuelve acá? Pregunta de parcial. Arre. Si este es el recorrido en orden, y primero ejecuta el primer hijo, después la raíz y después el resto, vuelve al 30. Bueno, entonces vuelve a donde se había quedado. Habíamos hecho primero, llamarlo con el primer hijo que tengas, entonces llamo acá con el 31 y viene acá. System out printline. Entonces imprime el 30. Y dice, para el resto de hijos que te quedan, hace lo mismo, llama con esos hijos a inorden. Hoy, bueno. Entonces le quedó el 32, nada más. Y bueno, entra el 32, no tiene lista de hijos, fijas children da falso, imprime el 32 y termina la ejecución. Este siento que es un poco complejo al principio. Confía en que te va a salir. Pero viene el post-orden. No es el último que queda, pero es el último de este video. Porque el por niveles es para otro. Post-orden. Se procesan primero los hijos y luego la raíz. So, public void post-orden. Obtiene la lista de hijos primero. Mientras esa lista tenga datos, obtengo el primer hijo y llamo a post-orden con ese primer hijo. Y después imprimo el dato como último recurso. Y el código se ve así. Public void post-orden, le paso la lista de hijos a children, o sea, guardo en children la lista de hijos del elemento que estoy ejecutando, o el objeto, y para cada hijo en children llamo a posorden. Y lo último que hago es imprimir, no un posorden de toda la vida. Entonces, acá tengo este árbol de ejemplo de nuevo. Y lo que hago es, entra con el 1. Entonces, en children se guarda su lista de hijos. Y dice, para cada hijo, llama a posorden con ese hijo. Entonces, el 10 entra acá, obtiene su lista de hijos, que es 11, y para cada hijo llama con posorden, de nuevo. Entonces, me salté un paso. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando entra el 11 acá y quiere tomar la lista de hijos, no tiene hijos, entonces acá no pasa nada y imprime directamente el dato. O sea, pasa hasta acá, ¿no? Bueno, lo pasé. Bueno, por eso imprime el 11. Ahora, ¿dónde nos habíamos quedado? Una vez que termina la ejecución del 11, volvemos acá. Entonces, acá, o sea, nos quedamos acá, digamos, en el que el 11 entra. Entonces acá sale e imprime el dis.get data, que sería el 10. Ahora, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado acá. Para cada hijo hace esto. Entonces, como ya lo hice con este hijo, ahora paso al otro. Y hago lo mismo. Llamo con ese hijo. No tiene lista de hijos, entonces directamente imprime. Y ahora paso a el último hijo que le queda, ¿no? O sea, itero con el último. Entonces, cuando pasa acá y hace child.posorden, entra el 30. El 30 sí tiene hijos, entonces en children vamos a almacenar los hijos del 30. Para cada hijo, llama con posorden. Entonces, ahí. Para cada hijo llama con posorden. Entonces, acá viene 31 no tiene hijos. Lo imprime. 32 no tiene hijos. Lo imprime. Vuelve al 30 y como se había quedado acá, va a estar el system out println, se imprime y último, como nos habíamos quedado acá, estábamos recorriendo sus hijos y la última instrucción era se imprima, entonces entra acá y se imprime el 1. Básicamente eso, como decíamos, posorden, primero los hijos, después la raíz. Pero bueno, antes de terminar el video, quiero aclarar que para mí, y no sé si para ustedes también, árboles generales fue muchísimo más fácil que árboles binarios. Árboles generales tiene algo de haber dado tanto listas, en mi caso, que se entiende mejor cómo se manejan esos hijos o la recursión en sí. Yo siento que si no entendiste árboles binarios, quizás con árboles generales, como que entendés mejor qué pasa y por qué pasa. No sé, siento como, a mí me da esa impresión. Pero bueno, nada. Espero que esto se haya entendido.